Hola, ¿cómo están? Me llamo Estefanía, soy anestesióloga y el día de hoy les quiero hablar de las terapias energéticas. Concretamente les quiero hablar de cómo funcionan las terapias energéticas con respecto a la interacción de la energía que está disponible para nosotros en el universo y la energía de nosotros como seres humanos o como individuos. Desde mi punto de vista, las terapias energéticas son un conjunto de prácticas o incluso podríamos considerarlas o hablar de ellas como un conjunto de disciplinas en las que se trabaja con la energía del cuerpo de la persona que va a recibir la terapia y en interacción con la energía del cuerpo de la persona que va a entregar la terapia, que puede ser un terapeuta o un facilitador, depende cómo lo queramos ver. Las terapias energéticas son un conjunto de prácticas o incluso podrían verse como un conjunto de disciplinas en que se trabaja con la energía en sus diferentes capas, en sus diferentes centros, en sus diferentes lugares de concentración en el cuerpo, y generalmente se hace a través de la relación de la energía de un facilitador o un terapeuta con la energía de una persona que busca recibir este servicio o que busca recibir esta terapia. Estos facilitadores o terapeutas pueden utilizar muchas herramientas, una cantidad de herramientas variables. Puede ser desde sus propias manos, por ejemplo, las terapias manuales como los masajes energéticos, por ejemplo, se pueden utilizar diferentes herramientas como los cristales, como el sonido, como el color, y también se pueden utilizar objetos ceremoniales o la canalización de diferentes seres de luz que están disponibles para nosotros para ayudarnos en el universo. Todas estas herramientas pueden funcionar como un puente para traer esas energías de luz que hay en el universo a través del campo energético del facilitador, y estas herramientas pueden funcionar como un puente para traer la energía hacia el campo energético del facilitador y también para amplificar la luz que recibe este facilitador y facilitar también. Estas herramientas pueden funcionar como un puente para que las energías del universo lleguen al facilitador, sean amplificadas, y también para que la persona que está buscando la terapia pueda recibirlas de una forma, digamos, mucho más fácil, sin tener bloqueos para poder recibir la ayuda a través de estos métodos. Todas estas energías de las que estoy hablando son energías que están disponibles para los seres humanos y en general para todos los seres vivos en el universo de forma ubicua, es decir, están en todas partes, están disponibles el 100% del tiempo para ser utilizadas por las personas que lo deseen, que lo soliciten o que lo pidan. Pero a veces las personas, cuando necesitan o cuando necesitamos recibir ciertas ayudas, no estamos en capacidad ya sea de pedirlas o ya sea de integrarlas en nuestro cuerpo por diferentes cosas, formas de pensar muy rígidas, bloqueos que tengamos en el campo energético, diferentes traumas, no sabemos cómo hacerlos, y por eso la figura del facilitador es importante o el terapeuta es importante porque se ha entrenado para ser capaz de tomar esas energías o de hacerse, digamos, canalizar estas energías y de ser capaz de ponerse en sintonía con ellas para también transformar la energía de la persona que recibe de forma tal que también esta persona pueda ponerse en sintonía con todas estas energías que siempre están disponibles para todos nosotros. Cuando hablo de técnicas me refiero a las múltiples y extensas formas que hay de traer estas energías, de manipularlas o de manejarlas, amplificarlas para que lleguen a la persona que lo necesita. Muchas de estas técnicas seguramente las han escuchado mencionar muchas veces. Algunas son el Reiki, la canalización de ángeles, la canalización de guías o seres de luz, la utilización de los medios que están disponibles en espacios como los registros akáshicos, la utilización de cristales o la cristaloterapia, la utilización de imanes también para equilibrar los diferentes campos de energías y romper bloqueos, las terapias con animales también, porque los animales también pueden actuar, digamos, como facilitadores para hacer de puente entre estas energías del universo y la energía de nosotros mismos.
Las formas de hacerlo es muy amplia y ninguna forma necesariamente es más efectiva o menos efectiva que otra. Simplemente algunas personas pueden conectar más fácil con una técnica o con la otra y de esta forma sentirse más relajados y abiertos a recibir la información que se trae a través de esta alternativa que la persona eligió. Finalmente, cuando nos exponemos a cualquiera de estas terapias, se genera un intercambio energético entre el facilitador y la persona que recibe la terapia, y este intercambio energético tiene la finalidad de llevar la energía de la persona que recibe a un estado de equilibrio, que le permita dejar ir bloqueos, dejar ir formas de pensar que le hacen daño, poner en equilibrio algún órgano o varios órganos del cuerpo dependiendo de lo que necesite puntualmente esta persona. Hay muchos motivos por los que una persona puede no estar en armonía en su campo energético. Puede tener traumas que pueden venir de cualquier punto de su vida, incluso de otras vidas, de otras existencias en los que no se pudo resolver adecuadamente este problema y se sigue cargando, se sigue llevando en el campo energético. Puede haber formas de pensamiento muy rígidos, muy pesimistas, que solamente pueden ver la vida o verse a sí mismos de una forma determinada, y es una forma que le hace daño o que lo hace interactuar de una manera muy dolorosa con el mundo. Puede haber también alteraciones del campo energético que nos lleven a problemas como depresión, ansiedad o diferentes problemas psicológicos, o empeoren problemas que ya tenemos. Podemos también estar en contacto estrecho con seres o entidades que no vibran en la luz, y eso amplifica cualquier desorden que nosotros podamos tener en nuestro campo energético. Y también cuando estas disfunciones o disrupciones de la naturaleza de nuestro campo se ven sostenidas el tiempo suficiente en el tiempo, o tienen la intensidad suficiente durante el tiempo suficiente, pueden verse reflejadas como alteraciones en nuestro cuerpo físico, como una enfermedad de un órgano, como una disfunción de un órgano en específico, algún problema digestivo, algún problema reproductivo, algún problema en la esfera sexual. Y modificar o empezar a trabajar en el campo energético también tiene un impacto en estas distorsiones que ya se produjeron en el cuerpo físico. Entonces pueden mejorar síntomas, pueden mejorar enfermedades, y si la persona está lista para integrar esa parte de sí, incluso puede haber sanaciones o curaciones. Ahora, ¿de qué depende que estas terapias funcionen o no funcionen? Hay dos puntos de vista. Podemos hablar desde el punto de vista del sanador o del facilitador de la terapia, y desde el punto de vista de la persona que recibe la terapia. Desde el punto de vista del sanador depende principalmente de qué tan alineada o qué tan ordenada esté la energía de esa persona con respecto a su capacidad de recibir estas energías en su propio campo energético, en su propio cuerpo, y a su capacidad de transmitir estas mismas energías. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una de las tareas más importantes del sanador no es solamente aprender una técnica que le va a entregar a una persona o a un grupo de personas, sino comprometerse verdaderamente con su trabajo personal, con sus propios traumas, con sus propios dolores, con sus propias dificultades o con su propio desorden, para ir alineando toda esta energía, y en la medida que esta energía esté lo más alineada posible, va a ser capaz de recibir una mayor cantidad o calidad de luz sanadora para podérsela entregar a otras personas. Eso no quiere decir que el sanador tenga que ser una persona perfecta, o que tenga que estar perfectamente alineada, o un ser de luz o algo por el estilo. Esto sería una visión demasiado utópica y demasiado poco realista de lo que somos los seres humanos, aunque nos dediquemos al servicio energético o a cualquier otro tipo de servicio. Eso simplemente quiere decir que esa persona necesita tener muy claro qué es lo que tiene que transformar en sí mismo para poder entregar lo que desea entregar. Y también el campo de su vida en el que esté entregando necesita ser el que esté mejor alineado para poder estar en capacidad de recibir lo que necesita recibir y de entregar lo que necesita entregar como lo necesita entregar, porque eso también va a depender de cada individuo que se ponga a su disposición para recibir. El otro polo a considerar entonces es la persona que recibe.
No es completamente cierto que una persona tenga que estar alineado o afiliado con un sistema de creencias o con una religión para beneficiarse de este tipo de terapias que utilizan la energía para mejorar la salud de las personas. Desde esta mirada podemos hablar de la energía sanadora que está disponible en el universo como lo que es, solamente es una energía. Esa energía no tiene como disposición o afiliación con nada en específico. Un símil para ello podría ser el agua. El agua simplemente es el agua. El agua está disponible para todos los seres humanos. No necesitamos creer en el agua, ni tener fe en el agua, ni estar de acuerdo o no con la existencia del agua. Lo único que necesitamos es ir a la fuente de agua con una intención determinada, con la intención de bañarnos, de refrescarnos, de calmar nuestra sed, etcétera, etcétera, etcétera. Y saber dónde está la fuente del agua o qué es lo que nos puede conectar a esta fuente del agua. Si necesitamos ir a un río, si necesitamos ir al mar, si necesitamos abrir la canilla de la llave. Solamente esto es un ejemplo. Y con respecto a la energía, lo único que necesitamos es tener el corazón dispuesto a recibir esta luz para que pueda tener un efecto en nosotros, en el aspecto de nuestra vida que lo necesitamos en ese momento. En definitiva, tampoco es necesario ser una persona espiritual, ser una persona religiosa o creyente de ninguna corriente de ningún tipo para ponernos en las manos o decidir entregar el aspecto de nuestra vida que esté siendo doloroso o difícil para nosotros a una persona que quiera ser facilitador o que quiera ser un terapeuta para ayudarnos en nuestro proceso de sanación. Lo que sí es necesario es estar abierto a la esperanza de que es posible recibir ayuda, de que es posible recibir sanación, de que es posible recibir alivio a través de las manos o de la presencia del otro, de la forma en la que el otro se ha entrenado para entregarnos ese alivio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este intercambio? Lo que pasa es que hay una persona dispuesta a entregar y hay una persona dispuesta a recibir. La persona que recibe va a experimentar cambios sutiles o no tan sutiles en su vida, y esos cambios le van a permitir a encontrarse a través del tiempo, a través de sus propios procesos, con la mejor versión de sí mismo que es capaz de integrar para su vida. Y estos procesos no necesariamente son fáciles, necesitan una disposición personal también para ser capaces de dejar ir lo que dejamos ir, de cambiar lo que necesitamos cambiar, en pro de mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Y la resistencia a estos procesos puede determinar qué tan efectivo o qué tan fluido es la terapia que está recibiendo con respecto a la capacidad de encarnar o de sostener estos cambios que necesita para poder sanar. Es decir, una persona que se cierra completamente al cambio, que no quiere modificar lo que ya sabe que necesita modificar en su vida, es una persona que va a tener cierta dificultad para poder ver, la efectividad de estos procesos en sí mismo. ¿Eso por qué pasa? Porque con respecto a las energías de luz del universo hay una ley muy importante que es el libre albedrío. ¿Y eso qué quiere decir? Que es muy importante en la energía, en el espíritu de cada persona, que cada quien decida qué quiere hacer con su vida, con lo que sea que esté pasando en su vida. Eso quiere decir que un sanador o un facilitador no está en capacidad de obligar a una persona a cambiar aspectos de su vida que no quiere cambiar. A una persona que, por ejemplo, está utilizando su enfermedad porque tiene un pensamiento limitante de que solamente tiene derecho a recibir amor si está enfermo o si está limitado en algún aspecto de su vida. Si la persona no quiere dejar ir ese pensamiento limitante, va a ser muy difícil que sea capaz, por ejemplo, de dejar ir un síntoma o un malestar, porque eso va a significar que se va a quedar sin amor en su vida desde el punto de vista de estas ideas limitantes, por poner un ejemplo. Como conclusión de esta parte, puede decirse que uno de los principales obstáculos para que haya un cambio significativo en la vida de una persona que se abre a la sanación energética es su propia negativa a recibir estos cambios, a rendirse a estos cambios y a rendirse a su propio proceso.
En segundo lugar, también puede influir la disposición del sanador, qué tan clarificada esté su energía para recibir o para canalizar lo que está disponible en el universo y por ende para entregar estas energías a la persona que lo está solicitando. Es bastante frecuente que una persona como sanadora esté en capacidad de acompañar a otras personas o que le lleguen, digamos, como pacientes, ciertas personas que estén transitando caminos que él ya ha transitado. Es decir, por ejemplo, una persona que en su camino ha transitado la dificultad para conectarse con sus emociones y que ahora aprendió a conectarse con sus emociones, es frecuente que sus pacientes sean personas que están aprendiendo a transitar ese camino de conectar con sus propias emociones. Y esto obedece a otra energía que opera en el universo, a otra ley que opera en el universo, que es la ley de menor resistencia. La energía se va a mover a través de los lugares que tengan menor resistencia para sus propias características. Voy a poner un ejemplo lo más sencillo que pueda. Si yo quiero canalizar la energía naranja, esa energía naranja se va a mover por los lugares de mí que tengan menor resistencia a ellas. Si yo no he integrado los aspectos que tienen que ver con la energía naranja como ejemplo, entonces ahí va a haber mayor resistencia y para mí va a ser muchísimo más difícil entregarle ese tipo de energía a una persona que venga buscando integrar la energía naranja en su vida, por así decirlo. Por ende, los lugares o los aspectos de su vida donde este facilitador o este sanador haya acumulado más experiencia, haya acumulado más sabiduría, haya acumulado más equilibrio y haya acumulado más sanación personal, por así decirlo, son los aspectos en los que va a poder entregar más ayuda, en los que va a ser muchísimo más fácil y mucho más fluido entregarle a la persona que está buscando esa ayuda. Por este motivo es muy válido y también sucede que un sanador o que un terapeuta de cualquier tipo sea muy fluido para entregar ayuda en ciertos aspectos de la vida de una persona, pero que no sea tan fluido para entregar ayuda con respecto a otros aspectos de la vida de la persona, porque quizás sean aspectos que el sanador todavía está integrando, en los que tiene más resistencia al flujo de sabiduría, de información y de luz. Y es perfectamente válido que cuando la persona que se pone o que busca el servicio sienta o tenga la certeza de que este es el caso, busque otra persona que pueda ayudarle mejor con los aspectos de su vida que en ese momento lo necesita. También es frecuente que el sanador, el facilitador, ya le ayudó en cierto aspecto en el que había muy buena conexión y fluía muy bien el servicio, pero que ya ha terminado su misión o su función en este aspecto de su vida y sea necesario cambiar a otro tipo de terapia o a otra persona. Eso es perfectamente, puede suceder perfectamente. Y también es frecuente, y yo creo que es necesario, que también el facilitador esté en capacidad de reconocer hasta dónde puede seguirle ayudando a esta persona, y cuando lo reconozca y sea capaz de verlo en sí mismo, tenga la asertividad y tenga la amabilidad y el amor de comunicárselo a la otra persona para que sepa que su proceso terapéutico con él ha llegado a un punto donde no va a ser mejor, no va a avanzar más y que quizás sea un buen momento para buscar otro tipo de terapia. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de ayuda y nos vemos a la próxima.